teología, lo veo. O sea, él dice, no, hay que estudiar la Biblia y nada más la Biblia y bueno, ¿no? Cada uno es y si con ese pensamiento seguimos, entonces mejor cerramos el seminario y cada uno vaya a su casa y estudie la Biblia solo, ¿no? O sea, ese es un pensamiento muy ambiguo, ¿no? Y está mal. Entonces, no estoy de acuerdo, por eso me salí de su clase, ¿no? Pero sin embargo, bueno, felicito el trabajo, la labor que usted hace, pastor. Su clase es muy buena y tenemos que educar pues, a la gente, ¿no? Tenemos que educarlos para que puedan cambiar su forma de pensar, ¿no? Y Y también, eso, ya sí, sí. y también bueno, el problema yo veo de que el liderazgo, sí, sus partes débiles es de que están permitiendo pues una mezcla de todo, ¿no? O sea, bueno, lo hago con todo respeto, ¿no? O sea, los líderes de nuestra iglesia IPXP están metiendo pues ideas así pues, o sea, están recibiendo de todo, ¿no? No hay formación en la parte académica a todos los docentes, ¿no? Hay que enseñarles que Mm, piensen igual, pues, ¿no? Porque si usted dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces, no lo veo edificante, ¿no? No lo veo edificante. Hay que apuntar a un solo objetivo, una sola meta. Yo respeto las creencias de todos, no quiero ser respetuoso con nadie, no quiero que nadie se me moleste, pero queremos la unidad de pensamiento, ¿no? Somos una iglesia reformada, ya hay que tratar de mantenernos en la línea reformada, ya, así que no se me vayan a molestar por si acaso, ya, los simpatizantes que no les gusta la teología, ¿no? Y hay que dedicarle, pastor, porque yo no puedo estar, pues, si me toca predicar mañana, pues yo no voy a improvisar, ¿no? Tengo que por lo menos una hora antes, ¿no? Una hora, 2 horas, prepararme para llevar ese mensaje. Y claro. finalizo con lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice que los indoctos tuercen las escrituras. Ya, así que hay que metérselo bien en la cabeza ese pasaje. Segunda de Pedro, ¿no? Los indoctos tuercen las escrituras, ¿no? Entonces, si vamos a estar con esa mediocridad siempre de ser antiteología, entonces nos estamos destruyendo todos, ¿no? Ujú. Solamente eso, pastor. Gracias. Bueno, no sé quién haya propuesto que debemos ser antiteología. Yo creo que la teología es el instrumento para la interpretación, ¿no? Y necesitamos trabajar bien el aspecto teológico o cómo analizar, ¿no? Cómo sacar nuestras conclusiones, ¿no? Y de hecho, que nuestra mente es teológica desde esa perspectiva. Así que el que diga que no hace teología está equivocado. Todos hacemos teología en mayor o menor grado, pero lo hacemos, ¿no? Eh, que de repente la teología no fue una palabra original bíblica ni tampoco cristiana. Eso en el proceso de la historia de la iglesia se puede asumiendo, ¿no? Para la reflexión, para la defensa de la fe, para la doctrina. Entonces, se hizo mano de esta disciplina que tiene origen en Grecia, pero que tiene una, digamos, ha desarrollado, ¿no es cierto?, su énfasis cristiano, y entonces la teología está ligada a la iglesia y está ligada a la Biblia y está ligada al cristianismo. Entonces, si decimos, acá no hablamos teología, que eso también de paso se dice en los púlpitos, ¿no? Acá no hacemos teología, no estamos con teología, ¿no? Sino que acá hay una relación con Dios, dice, no buscamos tener una relación con Dios. No se dan cuenta que lo que están diciendo es teología también, porque ¿cómo hacemos relación con Dios? ¿De qué manera? Y con qué Dios vas a relacionarte. ¿Cuál es tu idea de Dios del que te relacionas? ¿Cómo te acercas a Dios? Entonces tienes que aprender los aspectos, ¿no? Que desarrolla eso, ¿no? Y de hecho también la Biblia y todo lo demás, el estudio, el Señor dijo eso, ¿no? Escudriñar las escrituras, ¿no? Ustedes escudriñan las escrituras. Quiere decir que hay que estudiar, ¿no? Claro. No hay que extremar tampoco en el sentido de que todo es estudio y todo es teología, porque ese es el otro extremo también en que ha caído el presbiterianismo, ¿no? Que todo lo encaja en sus cláusulas doctrinales, ¿no? Todo lo encaja dentro del pensamiento teológico y todo lo encuadra así.
Y entonces cualquier otra cosa o cualquier experiencia también la descarta. Y creo que no debe ser así, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y un detalle que también tenemos es que la iglesia, la IPKSTP, viene de la misión coreana que tiene una tradición de carácter pentecostal, es abierto desde esa perspectiva. Eh, el pentecostalismo, hay diferentes pentecostalismos hoy día, no hay uno solo. Podemos decir que hay teologías pentecostales, ¿no? Hay una pentecostalidad que corresponde a toda la iglesia, pero el carácter pentecostal, digamos, puede estar presente en cualquier iglesia, que aun cuando no se llame pentecostal, pero digamos, el pensamiento pentecostal o los pentecostalismos son variados. Hay de los extremos hasta los intermedios y también los que, por otro lado, estudian y analizan. Hoy día hay muchos de ellos, ¿no? Uno de los que, por ejemplo, ha estudiado y que es un forjador de libros inclusive, es bueno, ese no, el otro, hay uno que, Gordon Fee, Gordon Fee, que tuvo su experiencia pentecostal y escribe en la editorial Vida. Hay un libro de él, la la lucha espiritual, creo que se llama el libro, muy bueno, es un buen tomo, grande. También tiene este, Gordon Fee un estudio sobre exégesis. El mejor estudio de exégesis, digamos, que se acerca para los estudiantes es el de Gordon Fee, ¿no? Exégesis del Nuevo Testamento, muy bueno. Em, Norberto Saraco también es otro también importante, ¿no? Pablo de Irós también es otro muy importante, un historiador. Entonces, hay eruditos de corte pentecostal, y esto estoy hablando solamente de los latinos, hay otros americanos, hay muchos, muchos. Entonces, no es que el pentecostalismo sea ignorante o que desconozca la escritura, hay gente que sí tiene capacidad y vive su pentecostalidad, ¿no? Em, hay un ahorita me olvido de su nombre, pero que es parte de Sociedad Bíblica, de uno de los importantes eh, expositores de Sociedad Bíblica, ¿no? Que va a hacer una exposición sobre el pentecostalismo, ¿no? Eh, no tengo la publicidad por acá, había salido hace unos días, pero bueno, entonces vamos a ver de alguna manera eh, cuál es la propuesta aquí, ¿no? Eh, es uno de los biblistas ya de edad, pero que va a hacer un análisis de la experiencia y también de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que es importante también dentro dentro de la experiencia cristiana. Entonces no debemos dejar de lado ese aspecto también y el estudio, por supuesto, como elemento base, ¿ya? Y la relación con Dios. Ambas cosas tienen que ir caminando de la mano. Muy bien, eso solamente como introducción. Ahora vamos a los asuntos de lo nuestro. Estamos en la sexta semana. Ya Javier creo que dio una lectura. ¿Cómo están con la lectura? A ver, quisiera ver si alguno tiene esa propuesta, ¿no? La tercera lectura. Ujú. Muy bien. Ah, ya, dice el pastor Artemio. Y también tiene su biblioteca, ¿no? Y también hay que corregir algo, porque no hay que prepararse a una hora antes de predicar. No, hay algunos predicadores y pastores de iglesias serias y muy responsables. ¿Sabe cuánto trabajan un mensaje de domingo para 30 minutos o 40 minutos de exposición?
por lo menos trabajan 3 meses investigando, ¿no? Para hacer una exposición como esa. Claro, trabajan a tiempo completo, dispuestos en todo, con todas las herramientas necesarias y todo eso, ¿no? La limitación que tenemos nosotros es que no tenemos, pues, am, el los materiales, el tiempo y las circunstancias que nos permitan entonces darnos el tiempo preciso, porque también la economía, ¿no? ¿No? Es otro elemento, ¿ya? Y entonces para eso hay necesidad hay que estar, digamos, um, tomando esto como en los espacios, digamos, del tiempo, ¿ya? Eh, haciendo otras actividades, ¿no? Para el sustento económico, ¿no? Ese es el detalle que se tiene. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias pequeñas, no hay iglesias muy grandes. Eso es lo que había que pensar también, ¿no? Porque iglesias grandes también dan, por lo menos, pueden mantener un pool de equipo de pastores inclusive, ¿no? Que puedan servir en la obra y tener un ingreso que les permite entonces dedicarse a- al trabajo pastoral, ¿no? Y a la formación también, ¿no? Bueno, esperemos que eso se mejore de alguna manera. Pero yo diría que también, no sé si hay, de paso, en los años anteriores siempre había un comité de estudiantes o una especie así de, ¿no? ¿Existe eso o no han unido ustedes o no se ha hecho esto todavía este año? ¿No? Creo que no, ¿no? Sí, hay un comité, pastor, pero Ah, no hay un programa para seguir, ¿no? ya, porque también esto, la sugerencia sería muy buena para evaluar todo este aspecto también. Y la evaluación que se hace a los profesores también, ahí es donde pueden ustedes comentar todo eso y también traerlo después a las reuniones que hace el seminario con respecto a eso y cuáles, y también ver, ¿no? Porque creo que sí tiene razón nuestro hermano, tenemos que Sí, tener una línea de pensamiento y concordante de todos para no lanzarnos unos a otros, ¿no? sí, Y pastor, sería muy sí, bueno eso, no solamente para ver el área de sostenimiento del seminarista, ¿no? Sino también para ver su punto doctrinal, para ver, acordar, poder claro, alinearnos. Y otro claro, aspecto también, pastor, es estar en sintonía con la iglesia que le sostiene, pues, con la iglesia que le está promoviendo, ¿no? Por ejemplo, claro. yo tengo una congregación que vela por mí, ¿no? Y así ver, ¿no? Cómo se está desarrollando el líder, pues. Eso también muy Ya, saludable. eso, Porque acá en eso, el eso también seminario tiene puede que ver. mostrar una, una actitud, ¿no? Pero ¿qué puede decir su pastor principal? ¿Cómo lo está viendo? Entonces es Claro. Eso referente, tiene muy que ver con importante, pastor. seguimiento, sí. Se te va a tener que hacer énfasis Claro, esta vez en esta nueva etapa porque hay un nuevo director y todo eso. así es. Habría que ver ese detalle, ¿no? Yo solamente soy un profesor más, ¿no? Y como estoy con tareas bíblicas, no estamos trabajando doctrina básicamente, ¿no? Pero trato de ver el asunto de qué lo dice la Biblia con respecto, ¿no? Y qué mensaje hay ahí. Y sobre todo ver el contexto para analizar e interpretar de acuerdo a qué es lo que quiso decir el autor y qué vivieron los protagonistas o destinatarios del texto, ¿no? Por ese motivo hemos hablado muchas cosas de las que generalmente no se habla porque estamos tratando de ir al texto, ¿no? Y solamente yendo a la Biblia y mostrarnos lo descarnado que es la Biblia con respecto a mostrarnos la realidad, ¿no? Y la condición humana, la situación del hombre, la situación de los pueblos, en este caso de Israel, y de los pueblos que rodeaban a Israel, ¿no? Eso creo que es importante también
para trabajar ese aspecto. Em, Hay una cosa que yo iba a compartir, a ver si lo puedo hacer en otro momento con mayor acá, por ejemplo, quiero hacer este énfasis. Esto lo he hecho recientemente, ya, haciendo uso de un material, bueno, es mi material, por si acaso, no es material de otro caso, lo que utiliza, digamos, sino que hay un resumen acá sobre los profetas menores. Y solamente quiero dar algunas pautas de esto lo hubiera hecho al final, pero ya que sea el caso, presentar por lo menos unas de esto, unas tres nada más, tres o cuatro este, preparaciones acá. Eh, Ya hemos dicho que los profetas menores son un grupo de 12 libros en la Biblia, ubicados después de los profetas mayores, ¿no? Eh, y que no son menos importantes que los demás, ¿no? Abarca desde Oseas hasta Malaquías, y hay una variedad de mensajes y enseñanzas clave para entender la fe. Solo que en el mensaje profético de los profetas menores hay elementos que son característicos también de los mayores, pero que el énfasis es de los menores. Son cruciales para entender la historia y la espiritualidad del pueblo de Israel, ¿no? Y que cada profeta tuvo su rol específico en su tiempo, eso lo hemos visto también, ahí lo han descubierto, ahí la semana pasada Adi, por ejemplo, está como que había descubierto algo nuevo, ¿no? Y está muy alegre por saber que cómo habían, si bien de repente no han estado juntos, pero sí han estado haciendo su ministerio muy cercano a muchos de estos profetas, ¿no? En los lugares que le correspondió hacer su ministerio, ¿no? Y por otro lado, ¿qué cosa abordaban? ¿No? Abordaban problemas sociales, morales y espirituales que resuenan hoy día. O sea, quiere decir que hoy en día es relevante eso, aunque no se predique mucho acerca de esto. ¿Cómo me gustaría que los púlpitos estaríamos haciendo énfasis en los profetas menores, ¿no? Yo hice una serie de predicación hace un par de años, creo que voy a tener que volverlo a activar y volverlo a trabajar, pero con otro énfasis ya, sobre los profetas menores, ¿no? Los 12 los fui dando domingo a domingo, ¿no? No dedicado, de repente podía haber sido un profeta por mes, por ejemplo, ¿no? Eso sería excelente, ¿no? Un profeta por Cuatro mes. domingos, pastor. ¿Ah? Hablar Claro. 4 domingos de un profeta. Y en un año, los profetas menores, estudio los profetas menores, imagínense, ¿no? Buen Tremendo. cronograma. Pero bueno, ahí estamos en eso. Bueno, no le he quitado estas cosas aquí. Contexto histórico. Puede ver subir un contexto de crisis en Israel desde invasiones extranjeras hasta la decadencia moral. Y estas voces proféticas buscaban guiar al pueblo hacia una vida fiel a Dios y un compromiso ético, ¿no? Ético y moral, ¿no? ¿No? Porque había el contenido, acá temas como la justicia, el arrepentimiento y la esperanza, ¿no? Son tres elementos que están ligados ahí en estos profetas, que también ya lo mencionamos. Cada profeta tiene un mensaje particular que aborda desafíos específicos, pero también una visión de redención y restauración. Ese creo que es el eje que tiene el mensaje, ¿no? Redención y restauración. Denuncia de pecado, ¿sí? Arrepentimiento, redención y restauración. El estilo, algunos, de esto creo que no hemos hablado mucho. Eh, Algunos muestran poesía lírica, otros por prosa directa y sobre todo este, el elemento narrativo, ¿no? ¿No? Entonces hay, como literatura, podemos hablar de la literatura narrativa, ¿no? Son narraciones en muchos casos que están a modo de mensaje. Utilizan metáforas o son mensajes que están en forma de narrativa, ahí sería mejor. Utilizan metáforas, símbolos y narrativas para transmitir sus mensajes de manera poderosa y accesible para sus oyentes, ¿no? Pero lo narrativo es lo más resaltante de esto y utilizando pues las herramientas de la metáfora, los símbolos, ¿no? Y las figuras.
Esta está la estructura narrativa aquí. Cada libro tiene su propia estructura, pero muchos siguen un patrón de advertencia y esperanza. Por ejemplo, primero se presenta la acusación contra el pueblo, seguida del llamado al arrepentimiento y luego la promesa de restauración. Esos son tres elementos que están eh, siempre presentes en estos libros, ¿no? ¿No? Denuncia del pecado, ¿no? Llamado al arrepentimiento y promesa de restauración, ¿ya? Tres cosas que son importantes dentro de esta estructura, ¿ya? Y con esto creo que he terminado esta parte de mensajes y enseñanzas. Hay un llamado a la conversión, que ya dijimos también ese aspecto, ¿no? Es de volver a Dios, ¿no? Los profetas a menudo hacen un fuerte llamado a la conversión. Les recuerdo a sus oyentes que regresen a Dios, esa es la clave, regresar a Dios, volver a Dios, enfatizando la necesidad de un cambio de corazón y comportamiento. Este mensaje sigue siendo relevante y nos insta a revisar nuestras vidas y volver a nuestras raíces espirituales, ¿no? Volver a Dios. Y ese acto de volver a Dios que nosotros le llamamos arrepentimiento, es en hebreo es el teshuvah, 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 ¿no? Teshuvah. ¿Tiene que ver con la metanoia, pastor? ¿Ah? ¿Tiene que ver con metanoia? Claro, con la metanoía también, sí. Claro. Sí, con el Y metanoia. metanoía es volver también, ¿no? Es Ujú, cambio de mente, arrepentimiento. ¿no? Pero que es volver, ¿no? Cambio de mente. Algo que, ¿ya? Muy bien. Cerramos esta parte y damos gracias por esto. Am, no, todavía hay unas cositas aquí que se puede dar. Eh, creo que había estado, sí, vamos a ir hasta a trabajar las otras partes también. Entonces nos habíamos quedado en esta parte. Mensaje y enseñanza ahora, ¿no? Porque estábamos haciendo la estructura narrativa en mensaje, ¿no? Hay un llamado a la conversión, ya dijimos, ¿no? Ese es el llamado a la conversión, lo primero en la enseñanza, ¿no? Lo otro es justicia social y moral, ¿no? Que es un elemento ahí que no es aleatorio, sino que es central dentro del mensaje, ¿no? La justicia, entonces es un tema central, ¿no? Aborda la opresión, la corrupción, la injusticia social, exigiendo un cambio moral, tanto a nivel personal como comunitario, ¿no? Entonces, no solamente es de la conversión personal, sino de la comunidad. E invita a ser agente de cambio también, ¿no? Que es una palabra que muy poco lo utilizamos en medios por lo menos no lo he escuchado dentro del medio presbiteriano. En algunas iglesias creo que sí. Por ejemplo, don Pedro Arana sí lo menciona mucho, ¿no? Agentes de cambio, ¿no? Y actuar con justicia en nuestra sociedad. Cuando hablamos de agentes de cambio, se Pastor, no se está refiere viendo, está visual, a... está proyectando. Sí, profesor, ahí justo le mandé mensaje, no está proyectando. ya, ya. Perdón, me animé mucho y me olvidé. Estoy tomando pantallazo Sí. de cada flyer, pastor, por favor, téngalo Yo conmigo. también, pastor, pero no se preocupe. Acá, ya. A este está llamado a la conversión, hemos dicho, y Ya, ¿no? correcto. Este Ahí aspecto, está, ok, ¿no? gracias. Ya. Entonces, estos libros de los profetas menores nos invitan a ser agentes de cambio, ¿no? Agentes de cambio. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros somos eh, como la semilla, ¿no? Que tiene que ser sembrada, ¿no? En el campo, ¿no? Para que dé fruto, pero que produzca, ¿no? Y que dé alimento, y que beneficie a los demás. Entonces, ese aspecto tiene que ver con permear la sociedad, ¿no? Un agente de cambio es el que produce conductas nuevas, ¿no? Para provecho y desarrollo de personas y de grupos sociales, ¿no? De una persona y también de grupos sociales. Ya. De la persona que va a afectar también a su familia, que va, digamos, su entorno de laboral también y donde están sus relaciones, también eso lo va, va a también tener su resultado, ¿no?
Pastor, Sí, usó un término, premiar, impermeabilidad habló, un término. ya. No, permear sería. Permear, ¿no? Permear, porque Permear. impermear es Ujú, de ahí viene la palabra impermeable, ¿no? ujú, ¿Qué es un impermeable? Cuando llueve, por ejemplo, ¿no? Uno se pone el impermeable ¿para qué? Para que no lo moje. exacto. El agua no va a llegar, no va a meterse dentro de nosotros, ¿no? Pero cuando hablamos de permear, es hacer qué cosa? A hacer que algo entre, ¿no? Entre Permeable, ¿no? a la Permeable. tierra, a la persona, ¿no? No tiene que entrar. Entonces, no, esa palabra, ese pensamiento, esa acción, ya tiene que permear la vida, ¿no? Ujú, Producir vida, producir un cambio de vida, ¿no? Ojo, mire, nosotros hablamos mucho de cambio de vida dentro de nuestra fe cristiana, dentro de la conversión, lo que hablamos de conversión, el llamado al arrepentimiento, que en muchas iglesias, por ejemplo, tiene una característica que no tiene la iglesia presbiteriana, ¿no? El pastor al final de su mensaje lo que hace es un llamado, ¿no? Y hace todo una propuesta, ¿no? Para tocar el corazón de la gente se levanta, pone ora, ¿no? Y luego los hacen pasar adelante, ¿no? O simplemente pasan adelante para que tomen su decisión, ¿no? Es una práctica que no es común dentro del mundo presbiteriano, o sea, si se han dado cuenta ustedes, ¿no? Creo ujú. que en ninguna iglesia he visto esa acción. Alguna por ahí posiblemente lo haga, pero es escaso, ¿no? Porque eso es mucho más de las iglesias de corte conservador y de origen americano, ¿no? El fundamentalismo americano. Sí, ellos sí son proselitistas y entonces eh, tratan de buscar a la gente de fuera, la traen a la iglesia, le hablan del mensaje, escuchan el sermón y le hacen el llamado, ¿no? Si en una iglesia de este tipo no hay llamamiento, dicen, no estamos evangelizando, dicen ellos, ¿no? Porque ese es un modelo de evangelización. ¿Cuál es el modelo de evangelizar de la iglesia presbiteriana? No es esa, ¿no? De hacer la oración de arrepentimiento, ¿no? O la oración del pecado, del pecador, no es esa, ¿no? Pastor, Es, perdón, pastor, pero sí, aquí también yo quisiera que usted, por favor, nos pudiera aclarar porque muchos piensan, ¿no? ¿Para qué evangelizar si los predestinados serán salvos de cualquier forma? ese es un error también, un Acá hay error de un lobo, pastor, concepto. no sé si lo pueden ver, está de Mm. cabeza, bueno. Y Ah, ahí está el interesante lobo. saber. Hoy día saqué una copia por ahí. A ver, ¿de qué libro es eso? No, no, saqué un artículo que encontré y me llamó la atención y quería Ah, evaluarlo y tener un pequeño estudio ahí porque no es correcto ya. esto. Es que ahí viene otro problema y un enfoque y un error de enfoque aquí, mejor dicho, Un error ¿no? de Error enfoque, de enfoque. exactamente. Porque el hecho de ser predestinado no implica que no debemos predicar, más bien necesitamos predicar y además entendemos mal la predestinación, ¿no? Yo tengo Sí, un pues. concepto en particular que de repente no es muy presbiteriano, y he dicho, el plan de Dios es lo predestinado. El plan de Dios Y es lo dentro de ese predestinado. plan que Dios predestinó para el hombre, no para algunos, sino para el hombre. Entonces todo aquel que viene a Cristo es ese, hace caso, eso es elegido, pues es parte de esa predestinación. Pastor, Ese es el pastor, concepto. perdón, pastor, No pero es ese que, plan sí, tiene un medio. claro, claro, Ahí no nos claro, por olvidemos, eso, pastor. el medio es Jesucristo, pues. Entonces, en Efesios nos dice eso, Efesios nos habla de ese plan, ¿no es cierto? Que estaba desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Estaba predestinado eso para la redención, ¿no? Para la Amén. alabanza de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Nosotros destinados para la obra, para la alabanza de la gloria de Dios. Ese es el sentido. No es que somos salvos, somos predestinados para salvación, alguno dice, no, somos predestinados para ser alabanza, o sea, ser alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Y en ese sentido está la salvación también. Pero Amén. tanto hacemos énfasis en la salvación que lo hemos dejado como una cosa central, ¿no?
Y del otro lado, entonces se hace énfasis en buscar a la gente, ¿no? Las almas, salvarlas como sea, ¿no? Ya están salvos, ya han hecho la oración, ya se despreocupa de lo demás porque ya ahora es salvo, ya está con nosotros, ya está con Cristo, ya no hay nada, ya está, ¿no? Y no es así tampoco, ¿no? Entonces, hay dos tendencias que no son correctas. Una es extremismo, ese de creer que, bueno, uno se salva y otros se pierden, y entonces, como son predestinados, entonces eso lo sabe el Señor y que cada uno lo conozca al Señor en el tiempo que quiera o en el tiempo que Dios disponga, ¿no? No es así. Entonces, ¿para qué entonces la predicación? ¿Para qué la Exactamente. enseñanza? ¿Para qué el ¿Para qué discipulado? la ¿Para qué, predicación, la no es enseñanza, cierto? no? ¿Y para qué evangelizar? ¿No? ¿Cómo hieren si nadie les predicase, no, pastor? Claro. Entonces, para eso Exactamente, es la ¿no? predicación. Y por otro lado, dice, hay que evangelizar. Pues, la evangelización es ese modelo que se dan en las iglesias en general. No, eso se llama proselitismo. Le Es llamamos esa palabra, pastor. evangelización, pero es proselitismo. Es que cosa, Así que es, la sí. gente venga y pase a ser parte de nuestra iglesia. Decimos que venga a Cristo, pero al modelo de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ahí está mal también el asunto. Entonces, la evangelización no es hacer que la gente se convierta a nuestro modelo, sino que la evangelización es que la gente se convierta para Cristo, ¿no? Aunque lo decimos así, pero en la enseñanza ahí sale el asunto, pues, ¿no? Ahí nos damos cuenta que si estamos siguiendo a Cristo o no, o solamente lo que la iglesia ha determinado. No, la iglesia dice esto, no, la enseñanza es esta, ¿no? Como eso, no fumes, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro, o que usa tal vestimenta, ¿no? O que tienes que hacer desde aquí, acá, allá, te El tienes que legalismo, pastor. separar pues, del mundo porque ya no eres del mundo, ahora eres para Cristo y te separan de la sociedad cuando y no contribuís ahora a llevar el evangelio por ese lado, ¿no? ¿No? A la sociedad porque ya estamos desligados. Entonces, eso no es lo correcto. Entonces hay que necesidad de entender ese equilibrio de la predicación, de la vida que debemos llevar y de ser luz y sal dentro de la sociedad. No es luz y sal comportarnos bonito como algunos piensan, ¿no? ¿No? Hacer un modelo de vida nosotros y los demás. O sea, yo y los demás, ¿no? ¿No? Nosotros y los pecadores, nosotros y los mundanos, ¿no? Yo tengo un comportamiento cristiano, ellos son mundanos y hacemos la diferencia. Eso hace daño, en realidad. Ha hecho mucho daño. Aunque, de paso, me enteré que la IEP, o sea, el Instituto de Estudios Peruanos, sacó una encuesta por esta semana para ver el consenso de creyentes, ¿no? Y ha encontrado que hay 67% de creyentes católicos, ha bajado bastante, ¿ya? Y hay 22% de evangélicos, ¿no? Y eso puede animarnos, ese 22% de evangélicos en el Perú, qué bueno, pero, y ahí viene el gran pero eso Célitos. no se ve ni se manifiesta en la sociedad. Más corrupción, más maldad, más pecado, la mentira impera, la difamación, el descontrol, el desvarío, el desgobierno, todo está en caos, pero hemos crecido, ¿no? Hemos crecido como iglesia, pero no estamos haciendo nada. Tendríamos que predicar como los profetas, ¿no? Porque todo lo que está pasando es un caos. La situación es así. Ahora, entonces no podemos alegar porque hay 22%. Me parece que ese 22% no está haciendo nada. No está permeando, como dijo el hermano Javier, ¿no? No estamos permeando. Entonces, no sé si tenemos convertidos al mundo evangélico, o sea, lo que han hecho es cambiar de religión de católico a evangélico, ¿no? Y ese fenómeno sí hay que, ese sí es un problema, ¿no? Porque si solamente se ha convertido de una religión a otra religión, ya, no ha entendido el mensaje, ¿no? No se ha entendido. Jorge, sí, Sí, quería decir algo corto. Bueno, es importante saber de que el evangelismo, el verdadero evangelio es un cambio de pensamiento, ¿no?
O Y sea, cambio de actitud, sí. la actitud, ¿no? O sea, primero es el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento es el que va a gobernar nuestras actitudes. Ujú, Entonces, esa es la gran mayoría, ¿no? O sea, estamos, como usted ya lo dijo, el proselitismo, ¿no? Yo soy de Alianza, yo soy la peruana, y en la Alianza, pues se ha tomado muy en serio esto, ¿no? O sea, ellos no participan con nadie, ¿no? Tú vas, invitas, yo te digo, no, gracias, nosotros tenemos nuestras actividades y ya te agradezco. Y si sigues insistiendo, vas a perder tu tiempo, te dicen. Si se han vuelto muy, muy herméticos, no quieren compartir con nadie. vamos. Y qué cosa que en unas circunstancias es bueno, pero llevarlo al extremo no, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la iglesia tiene esa crisis, ¿no? Esa crisis, piensan que evangelismo es hacer proselitismo, piensan que evangelismo es cambiar tu ropa, ¿no? Hay gente que ha cambiado de ropa, pero no ha cambiado de pensamiento. Y lo otro también que quiero aportar, bueno, escuchando los comentarios de los que están participando, a veces cuando hablamos de presbiterianismo ignoramos muchas cosas, ¿no? Es cierto que dentro del presbiterianismo hay corrientes, hay matices, ¿no? Hay presbiterianos que creen pues, en la predestinación no evangelizan, pero eso no es Claro. no es todo el mundo presbiteriano, ¿no? Hay Ujú, matices, por ejemplo, yo he visitado en Trujillo hay dos iglesias presbiterianas, ¿no? Una que es ortodoxa, la IPP, si no me equivoco, ya la IEPP es la más ortodoxa que hay en Trujillo, ¿no? ujú, El pastor es un amigo mío, ya es un académico por excelencia, está haciendo una maestría allá en Estados Unidos. Luego tenemos el otra iglesia presbiteriana que es la PCA. La PCA es una iglesia presbiteriana del pastor Sproul, ¿no? El doctor Sproul, que ya falleció, es un grande, ¿no? ujú, Escritor muy conocido en las redes sociales, en todo el mundo. Esa también lo ha fundado un misionero estadounidense, es una iglesia presbiteriana, y no es muy ortodoxa, ¿no? Ahí se tolera cantar himnos y salmos, ¿ya? Entonces, esa es la realidad del presbiterianismo, ¿no? Hay que saber lo que es, no hay que hablar a la ligera, ¿no? O ujú, sea, el presbiterianismo tiene muchos matices, ¿ya? Pero sí, me gustó, he visitado recién la PCA del pastor, del doctor Sproul. Ya hay una sede ahí en Trujillo, me parece excelente, cantan himnos, no son muy demasiado ortodoxos, ya, y también cantan salmos, ya, pero sí, son confesionales, me gusta el trabajo académico que hacen, tienen un bonito seminario, han hecho un colegio cristiano ahí en Trujillo muy bueno, tienen fundaciones, están trabajando de una manera muy excelente, me gusta su forma de trabajo. Es, entonces hay que matizar, no llevarlo al extremo a las dos cosas, ¿no? Bueno, nuestra debilidad de la IPXP es que se ha metido mucho pentecostalismo demasiado, ¿no? O sea, y estoy hablando de las cosas negativas del pentecostalismo, no de todo, ¿no? Sabemos que hay cosas buenas que sí podemos nosotros copiar, pero sí también hay cosas muy malas que destruyen. Entonces hay que informarse un poco más para poder opinar más y mejor, ¿no? Una buena crítica, no pegándonos al extremo, ¿no? Y bueno, ese es mi aporte, pastor. Buenas noches. Espero de que no se acuerdo. ofendan. Sí, sí, entendemos tu posición. De hecho, que hay mucho que cambiar, ¿no? Y es una de las luchas que también teníamos, poder tener una identidad, qué es lo que creemos, cómo nos conducimos, ya eso a nivel de organización, ¿no? Presbiteriana. Porque encima de todo eso hay que recordar que somos cristianos, ¿no? No es solamente el matiz de ser presbiteriano, sino ser un buen cristiano. Y ser un buen cristiano te va a llevar a ser también un buen presbiteriano, o pentecostal, o bautista, o alianza, o lo que sea, si es que estás en la visión bíblica, ¿no? El énfasis a veces denominacional siempre nos ha ganado el espacio. Y más si en la denominación no hay un perfil, eso se va a gasear y eso va a producir otra situación. Pero en fin, eso está en construcción, me parece. Se necesita eso y ya depende de Sí. cómo Eh, se vaya Pastor, desarrollando ese elemento en de repente conversatorios,
en conferencias, en propuestas. Yo creo que eso debería ser como diálogo, ¿no? En su momento, para mejorar, pues, ¿no? Para ser mejores. Pero en cuanto a lo que estamos hablando, ya, y que estamos desarrollando los profetas, y en base a esto que los profetas nos mencionan, también nos lleva al quehacer. Mire, el interés que tenían los profetas era cómo se conducían, ¿no? Los israelitas eran muy religiosos y en cuanto a eso eran muy estrictos también, ¿no? No, llevaban muy bien todo ese plan, pero ellos decían, no, están ustedes equivocados, están contra la ley, han roto el pacto, ¿no? Pero religiosamente estaban ahí, ¿no? Entonces, ese es un elemento que da que hablar con respecto a cómo respondían. Y por eso es que los profetas no le hacían caso, pues, ¿no? En su momento hasta los perseguían porque creían que ellos estaban haciendo mal y estaban en contra del pueblo, porque decían, no, nosotros somos templo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros acá tenemos a Jerusalén, el templo, ¿cómo dice que estamos mal? Nosotros cumplimos con todas las tareas. Y él decía, no, aquí hay injusticia, hay males y todo eso, ¿no? A eso me refería cuando hablaba de porcentaje, por ejemplo, ¿no? Cómo en medio de toda esa situación de males, pero cumplimos con nuestro culto, nuestro servicio, pero cuidado, afuera la cosa no está bien. A eso me refería. Entonces, y también por otro lado, puede ser que también adentro, dentro de en nuestras iglesias, las cosas no van bien tampoco, ¿no? Y estoy hablando en general, no estoy hablando de la hipercristopé, ¿no? Lo de la hipercristopé tiene su problemática particular, las otras también tienen lo suyo, ¿no? ¿No? Entonces no hay una mejor ni buena, cada una tiene lo bueno y también hay cosas que no están bien, ¿no? Que hay que ir corrigiendo y hay que ser consciente de eso, que no somos perfectos, ¿no? Pastor, ¿Ya? Eh, Hay también un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje de esperanza, ¿ya? Y esto implica también redención y de hecho también esperanza de futuro donde Dios va a restaurar a su pueblo. Y que lo ha hecho varias veces, ¿no? Porque si bien algunos planteamos la restauración al final de todo, pero no, está hablando de esa esperanza que se da y que Israel, por ejemplo, sí gozó en su momento, ¿no? Y que eso nos anima a mantener la fe y la esperanza en tiempos difíciles, ¿no? A eso le llaman ahora avivamiento, ¿no? O sea, de venir y alguno de repente por esto 22% va a decir que hay avivamiento en el Perú. Yo he escuchado eso, pero hablar de avivamiento en medio de todo lo que está pasando me parece que es algo inaudito y algo contraproducente, porque no, ¿cómo puede haber un avivamiento en medio de, de una situación de gravedad que vivimos como sociedad, ¿no? ¿No? Eso me parece que no camina. ¿Por qué? Porque los avivamientos siempre, siempre afectan la sociedad y la transforman. ujú. Más bien la llevan a desarrollar, ¿no? Y los males también se van disminuyendo, ¿no? ¿No? Y la maldad va bajando, ¿no? Entonces, eso no se ve. Entonces, no hay avivamiento aquí, ¿no? Hay avivamiento de la maldad, eso sí hay. Eso sí hay. Bueno, y eso es lo que estaba también viendo los profetas acá, ¿no? Ahora estructura de los libros. Cada libro tiene diversos componentes, ¿no? Ya hemos dicho narrativas, oraciones y visiones, ¿no? ¿Ya? Zacarías tiene visiones, por ejemplo. Estos elementos literarios enriquecen el texto y facilitan su comprensión, permitiendo que los mensajes sean más asequibles. Pero también ahí viene el conflicto, porque estas componentes también a veces marean para algunos, se utiliza para diferentes situaciones
que no son las que tenía en el propósito original. En cuanto a los oráculos, los profetas utilizan varios géneros literarios, desde poemas hasta discursos directos. Ya saben que oráculo significa profecía, ¿no? Géneros y tipos de profecía, ¿no? También presenta diferentes tipos de oráculos o profecías que van desde advertencia hasta esperanza. Esta variedad mantiene el interés del lector y del oyente, ¿no? Las advertencias, los paréntesis, los ayes, por ejemplo, ¿no? Y luego profecía de esperanza. Consolación de mensajes. A medida que avanzamos, entonces ya hemos visto que en este avance se va consolidando el mensaje, ¿no? Donde se presenta la justicia, el amor y el poder de Dios, ¿no? Esto hace que entonces haya un mensaje claro y profundo, o sea, de dónde se quiere, dónde quisieron llegar o qué quisieron los profetas o qué nos transmitieron, ¿no? Que de hecho nos transmitieron palabra de Dios, ¿no? El mensaje de Dios para su pueblo. Es el mensaje de Dios mirando la condición de su pueblo, haciendo un análisis descubriendo los males que había en su pueblo y por supuesto para indicarles el arrepentimiento respectivo, ¿no? Y en las aplicaciones pastorales eh, nos enseña la importancia de la rectitud, la justicia y el arrepentimiento, ¿no? Y estas enseñanzas son aplicables para hoy, ¿no? ¿No? Nos puede guiar a nuestras decisiones diarias, a las interacciones con los demás y también con la comunidad y con la sociedad, ¿no? Y también nos permite ver y tener una visión de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? Eso creo también es importante, que tengamos una visión a partir de la Biblia con respecto al mundo, ¿no? No desde la especulación, no desde el carácter escatológico de ciertas tendencias, no, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla de que estamos en el fin del mundo, el fin de los tiempos, que ya chiqui, que no sé cuánto, especulaciones grandes que no tienen consistencia bíblica, ¿no? Solamente son alarmas nada más, ¿no? Así que el mensaje profético es altamente relevante en el contexto de la predicación contemporánea y nos ofrecen ejemplos valiosos para abordar asuntos actuales desde una perspectiva bíblica, ayudando a conectar el pasado con nuestro presente, que esto es lo que nos falta también, ¿no? Porque sí predicamos en la iglesia, pero predicamos, por ejemplo, el comportamiento y la relación con Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación y cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? O si estamos haciendo pecado o no, o cómo corregirnos. Pero generalmente tiene que ver con eso, ¿no? Nuestra fidelidad a Dios, que está bien esos temas, pero siempre solamente tocamos eso, pero no planteamos qué hacer, ¿no? En nuestras relaciones diarias, con la familia, con la sociedad, con los conflictos que vemos, con las situaciones que hay, ¿no? Eh, cómo ver eso, ¿no? Cómo enfrentar a esta maldad que ha crecido, ¿no? A la injusticia, cómo plantear eso, cómo plantear en un mundo donde la justicia ha sido tomada de alguna manera, ¿no? ¿No? Pastor, Sí, Ezequiel, en el capítulo 34, tiene un tema muy relevante para este tiempo y habla acerca de los pastores de aquellos tiempos, ¿no? Los que pastoreaban el pueblo de Israel, los que estaban en eminencia, y se queja de parte de Dios, pero en el versículo 11 ya dice, el mismo Señor dice pastorear a su pueblo. sí, Entonces, eso hoy en día, pastor, hablando que, haciendo un paralelismo, ¿no? Para este tiempo, porque ahí dice, ¿no? Situaciones cotidianas, ¿no? El anterior flyer que puso. Entonces, las situaciones no han cambiado, los tiempos han cambiado, pero las situaciones, ¿no? sí, Ayudándonos a conectar el pasado, dice,
con nuestro presente, dice. Sí. Y ahí usted utilizó una palabra muy, muy pertinente, o sea, el sentido pastoral, o sea, cuando está mencionando usted a Ezequiel, está hablando del gobernante, del religioso, del que tiene que ver con el derecho, con la justicia. Entonces está hablando de aquellos que están, eh, digamos, dirigiendo la sociedad, ¿no es cierto? En este caso Israel, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué es Israel? Pero era el pueblo, no era una perspectiva religiosa solamente, ¿no? Eh, Era parte de su vida, esto. Y entonces la Biblia habla que los pastores son los dirigentes, sea el político o el religioso, pero son los dirigentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el rey, el profeta, el consejero, ¿no? Los jueces, los que están desarrollando el aspecto económico, todo eso, ¿no? Son los que están liderando, ¿no? Y Dios les va a reclamar a ellos. Y Dios le reclamó a ellos, ¿no? En cuanto a Israel, pero también a los demás pueblos. Entonces, ahora también es así. O sea, y eso nos hace ver otra cosa, que la pastoral, que nosotros la hemos reducido solamente a los aspectos eclesiales, la pastoral tiene que ver con toda la realidad de la vida. Por ejemplo, los pastores tratamos acerca de las violaciones. Sabemos, hemos indagado, investigado ese tema, que es un problema bien fuerte en nuestra nación, las violaciones, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, lo que hoy día se está haciendo, ¿no? Las extorsiones, ¿no? Cómo ser pastoral en una situación como esa. Las drogas es otro tema, ¿no? También la ilegalidad de diversas actividades. ¿Cómo hacer eso? En esos temas no los tocamos. Y no digo que lo hablemos en púlpito, no, sino cómo trabajamos eso pastoralmente, ¿no? ¿No? Los casos que vienen a nosotros, ¿cómo los tratamos? ¿No? ¿Cuál es la propuesta que hacemos? ¿No? ¿No? Entonces necesitamos ir corrigiendo esos detalles porque nosotros somos para contribuir, para mejorar, para que ordenar la vida, ¿no? En el nombre del Señor y ayudar a la gente, ¿no? En la educación, ¿no? Por ejemplo, casos de hermanos o parejas que están de convivientes, ¿no? A los que se acusa mucho de decir que están en adulterio. ¿Por qué no hacemos los pastores, agarramos una campaña, ¿no? Para incentivar, primero enseñándoles sobre familia, sobre matrimonio, y luego entonces para que arreglen su situación, ¿no? O ver qué implicancias tiene y por qué es que no se unen o por qué no hacen, si ya tienen vida marital, por qué no hacen, digamos, su trato legal o su consideración con respecto a eso ante la sociedad, ¿no? Eso también es un trato que como pastores debemos realizar, ¿no? Para ayudar, para orientar. Y digo eso porque yo lo he hecho también, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y ha habido iglesias donde hacen campañas de parejas que están ahí en esa situación y los aconsejan a que el siguiente campaña de matrimonio masivo ahí se escriban y entonces se casen, ¿no? ¿No? Entonces, creo que tenemos que ayudar en ese aspecto también, ¿no? Muy bien. Sí, Buenas Adi. noches. Adi te ganó, Julio. Pero vas ahorita. Sí, Adi. Venga, adelante, Adi. Gracias. Perdón, hermano, no lo había escuchado.
Pastor, es que lo que usted dice es muy cierto en la realidad, ¿no? O sea, a veces una cosa es, como dice el hermano, pues la teología, ¿no? Las enseñanzas, pero llevarlos a la práctica es otra cosa, ¿no? Y cada Mm, uno probablemente tiene sus luchas, ¿no? Su debilidad, pero hay algo que mientras usted hablaba me quedé pensando porque justo hace poco recuerdo que conversando con una amiga me hablaba acerca del testimonio de una hermana. Y esto es algo que mucho se escucha también en las noticias acerca de pastores con problemas de tipo sexual, ¿no? O sea, pastores violadores, ¿no? Y es muy, muy, muy sonado. Y es más, cuando a veces queremos traer un hermano nuevo a la iglesia o algo, mucho implica el testimonio, ¿no? mm, Porque a veces hay muchas personas, claro, en conversas no creyentes que desconfían mucho de los cristianos, ¿no? Dicen, y yo he escuchado en mi cara que dicen, ay, pero los cristianos son los peores, ¿no? Ellos los que están en la iglesia son de lo peor. Y después hablan acerca de los pastores y sí, o sea, dentro de la comunidad cristiana los pastores son muy respetados, ¿verdad? Les tenemos mucho aprecio, pero a veces afuera, por algún escándalo o algo que se publicó en la televisión o algo que pasó, ya a todos como que los encasillan en un solo saco, ¿no? O sea, todos son así, todos los pastores mm, son así. Y recordaba que justo me había contado acerca de una señorita, eso fue en provincia, pero no sé qué iglesia ni qué lugar, la verdad, mejor que no me acuerde, pero me contó que el pastor había intentado abusar de una de las señoritas. Y cuando la mamá se entera, pues le reclama, ¿no? Pero lo que hicieron al final solamente es que trasladaron al pastor a otro lugar. O sea, el pastor se fue a pastorear a otro lugar y le dijeron a la hermana que tenía que perdonar, ¿no? Que era un ataque del diablo, una prueba. Y al final la señora, se podría decir que le indujeron a no denunciar, ¿no? O sea, coaccionaron para que ella no denuncie, no tome acciones legales. Y sí, o sea, la niña lloraba, la adolescente lloraba porque, o sea, lo seguía viendo ahí al pastor, ¿no? O sea, veía mm, que seguía ahí en la iglesia y ya cuando ya se llegó a enterar, mejor dicho, toda la iglesia, los hermanos, pues trasladaron al pastor a otra iglesia, ¿no? Pero nunca fue destituido ni fue denunciado, o sea, legalmente esa persona está limpia, ¿no? mm, Entonces, esto me lleva a pensar que muchas veces, ¿no? O sea, como creyentes, yo creo que debería cumplirse la ley. O sea, hay reglas, ¿no? Hay leyes que así sea dentro de la iglesia igual deberían cumplir y no debería darnos miedo, ¿no? Que un pastor o alguien acompañe a una hermana que está siendo violentada, ¿no? O porque son cosas injustas que, claro, hay que orientar, hay que hacer consejería, hay que hacer ese trabajo. Todos somos responsables, pero no podemos ser cómplices, creo yo, ¿no? O así sea, es. para mí sí se debería denunciar esas cosas. Sí, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Yo también vi varios casos así y en un trabajo en equipo pastoral eh, nos llamaron para la situación que estaba pasando, ¿no? Y al final nos contaron este, que uno de los pastores estaba haciendo una cosa, ¿no? Lo que tú mencionaste, ¿no? Pero con una historia que le decía a las jóvenes, ¿no? Que como era psicólogo, entonces quería ocultarlas para ver si habían sido violadas, ¿no? Y las tocaba. Entonces eso, el pastor principal estaba preocupado, le digo, bueno, hay que tratar, hay que separarlo, le digo, pero pastorear a este hermano para restaurarlo, le digo, ¿no? Por un lado, ¿ya? Y por otro lado me dice, no, pero este caso no se debe mencionar eso que quede en nosotros, pero ya la iglesia, ya todo el mundo y la gente afuera ya lo sabía. Y yo le digo, pero esto ya todo el mundo lo conoce. Y encima, cuando me lo contó, inicialmente le dije, esto pasa porque, porque las hermanas no conocen, ¿no? El derecho, no conocen, ¿no? Las leyes, ignoran, ¿ya? Y entonces no les hacen conocer eso, y hay que respetarla, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, igual el varón también, ¿no? ¿No? Entonces, pero no, pues simplemente
lo dejamos por nuestros apetitos. Y a veces, en algunos casos, a una denominación, cuando ocurre eso, lo disciplinan o expulsan al pastor. Pero en otros casos, los tapan o los guardan, ¿no? Y ahí viene el problema. Entonces, cuidado, ¿no? No podemos ser cómplices de una situación como esa, que lastimosamente se da. Y pues decimos, no, por el testimonio. No, 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 que eso no se diga. Yo mismo le dije, no, las hermanas ya tienen que denunciar, deberían denunciar. Dejen que ellas las denuncien. No, 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 es que la iglesia se va a manchar. No es eso. Hay que sacar aquello que no está bien. ¿Para qué? Para limpiar a la iglesia y no que continúe nomás, ¿no? Todo por el hecho eso de, entre comillas, ¿no? El testimonio. Eso de hay que guardar testimonio, eso aguanta todo a veces y aguanta cosas feas. Y a eso no es testimonio en todo caso, ¿verdad? Y estamos igual que entonces que Israel, ¿no? Donde avalamos las injusticias, los males y las opresiones. Eso es lo que denunciaban los profetas y eso es lo que muy poco hacemos. Entonces tenemos que volver de alguna manera a ello. Más allá, y hemos dicho, si seamos pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, alianza, cuadrangulares, lo que sea, ¿no? Porque no es por la denominación que uno sigue al Señor o se salva, es por la fe y cómo nos conducimos y cómo vamos encuadrando estas cosas. Si algo hacemos que no afecta a las personas, correcto. Pero si ya comienzas a afectar a segunda, tercera, cuartas personas y tu instinto te lleva a eso, cuidado, porque uno, vas a malograr tu testimonio, vas a malograr tu vida, y aun cuando uno escape o te libre de eso, ya lo vas a llevar al final de cuentas a otro lugar y vas a hacer lo mismo, porque eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre lastimosamente, ¿no? Pero bueno, aquí está. Entonces, tener el cuidado de eso, ¿no? Ese tratamiento de situaciones que ahora se dan, que seguro en su momento sí dice que había esclavizado a las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hasta iban y hacían males a los huérfanos, a los pobres, en fin, todo eso. Bueno, así que los profetas nos ofrecen un viaje a través de la historia, ¿no? Nos ven. Hay un énfasis en la espiritualidad, pero también hay que ver qué cosa es la espiritualidad, porque nosotros hemos reducido la espiritualidad solamente a cuando estamos en la iglesia cantando, alabando, o cuando estamos orando, o cuando hacemos nuestras actitudes, de los devocionales, nuestras tareas básicamente y de costumbres cristianas, ¿no? Y creemos que ahí estamos, ahí sí somos espirituales. Pero la espiritualidad se tiene que vivir también en las acciones, en la vida. ¿No? En todo lo que hagamos. Yo no te voy diciendo que cuando tú vas a comprar, cuando vas a hacer tu negocio, ahí entonces comienza a decir, Señor, alabado sea, ya, sí, porque yo soy espiritual. No, no, no. La espiritualidad eh, es cómo haces tu trato y cómo ese trato está de acuerdo a la ética y la moral de la palabra, a la conducta bíblica, ¿no? Entonces, si ese acto es correcto, ¿qué cosas Jesús haría en ese caso? Ya, eso es lo que creo que llevaría a ver este aspecto, ¿no? Y eso nos lleva a la ética. Entonces, la espiritualidad, la ética y la moral van juntos, ¿no? ¿Qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, ¿no? Yo recuerdo a esta mi compañera de estudio. Una vez estábamos en una conferencia, habíamos ido, y saliendo de la conferencia, siempre hay, ¿no? Nuestros hermanos que venden sus cositas ahí, ¿no? Separatas, libros, todo eso, ¿no? Y entonces ella comenzó a mirar por ahí una separata que le encantó, dijo, y agarró, dijo, esto está bonito, dijo, y agarró y se lo llevó. Oye, le digo, pero paga. No, esa es bendición de Dios, me dice. Esa es bendición. ¿Cómo que es bendición de Dios? Le digo, no, claro, pues está ahí, yo me lo tomo. Pero eso tiene un costo. Tienes que pagarlo. Y no, y al final no lo pagó. Se lo llevó, ¿no? Por más que yo le dije, eso que estás haciendo no es correcto.
¿Tú eres cristiana, no es cierto? Sí, no, es que eso es bendición de Dios, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado, pues no es que eh, te aproveches de algo y dice, ya, eso es bendición de Dios. O como mencionaste, Sadi, cuando haces algo malo y le echas la culpa al diablo, ¿no? No, es el diablo, es una prueba. No, hay cosas que hay que corresponder. Si hay una situación, un problema, quien causó el problema y quién la tiene que pagar también, o tiene que corregirse ese aspecto, ¿no? Pastor, Sí, eh, por favor, usted dijo que la espiritualidad, la ética y la moral van juntos. sí. Correcto, para tomar esa frase es muy... Deberían haber ir juntos. no, No tienen que ir siempre van. juntos, pastor. Van juntos. Debería ser así, ¿no? Sí, Porque cuando se predicamos a veces en la iglesia solamente tocamos el asunto espiritual, pero nos olvidamos, pastor, de la ética, que como sociedad, como integrantes, ¿no? Del lugar donde frecuentamos, y la moral, más que nada, que nuestro país está, pero muy, muy, muy deteriorada. ujú. Necesitamos, por eso. ¿Cuál Necesitamos. es la ética cristiana? ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuáles son valores que debemos mostrar en la vida diaria, en los momentos difíciles, los conflictos que hay, cómo ayudar a la gente en sus necesidades, ¿no? Si es que lo podemos hacer también. No necesita uno tener mucho dinero para eso, ¿no? Sino simplemente voluntad y decisión, ¿no? Y disposición de corazón para hacer las cosas, ¿no? Y mostrar ese hecho de que somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, ahí puedes darle la oportunidad para evangelizarlo, puede ser, pero la mejor evangelización son con los hechos, con las Pero antes se acciones. hacía cruzada de oración, no sé si usted se acuerda, Ya, a cruzada de oración nacional por el país. En el sí, tiempo del todavía hay. pastor Julio Rosas, en esos tiempos se hacían en las iglesias, se unía la fraternidad de iglesias, y a Ya, veces hasta estadios, a veces Se unía. se usaba para hacer la cruzada de oración nacional. En el tiempo ya. del terrorismo, pastor, mucho se usó esto, Sí, y y hoy día todavía se ha perdido, está, parece, hemos perdido sí, el enfoque, pastor, en ese aspecto. sí, todavía existe y él, digamos, fue pionero, ¿no? Don Ferreira, exactamente, Pedro ¿no? Ferreira García creo que era, que hace 2 semanas murió, ya partió con el Señor, pero él hizo este, el Movimiento Nacional de Oración. El movimiento Ese nacional de Movimiento Nacional de oración. Oración todavía existe. Los Sí. martes, los martes a las 5 de la tarde se reúnen en Catedral de Fe, a veces en el centro evangelístico, pero generalmente es en Catedral de Fe. Y creo que lo Pastor, transmite también por internet, me parece, ¿no? Sí, sí, Los martes. ahí le he Bueno, visto una prédica del pastor Julio Rosas en una de ah, esas oraciones. podía ser. Varios pastores van por ahí. Este, pastor, justamente acerca de eso quería hablar, ¿no? Una intervención corta nada más. Me, me sorprendió en realidad lo que usted dijo hace un momento, ¿no? Acerca de esta encuesta que han hecho de un 20% de creyentes y que ha bajado en realidad el porcentaje de los católicos, pero sobre todo también la preocupación, ¿no? De que pese a que el porcentaje de creyentes está creciendo, eh, en la magnitud de la corrupción está aumentando, ¿no? mm, Y bueno, en todo caso, eso refleja, si es que siguiera aumentando el porcentaje de creyentes, continuará reflejando aún más la manera o el sistema en el que estamos trabajando, ¿no? Y es un sistema bastante dividido, bastante... o sea, el hermano hizo recordar, ¿no? Esos tiempos de los movimientos. Claro, Catedral de Fe. Y vemos nosotros a partir de qué congregaciones son las que surgen eso, ¿no? Justamente de congregaciones más dinámicas que se entran al evangelismo y que de alguna manera intentan llevar, ¿no? El mensaje de esa manera. En esos tiempos, cuando, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? En esos tiempos cuando todavía
Ahorita sé que ya algunos seguramente van a tener bastante discrepancia conmigo, pero el pastor, cuando todavía Juan Capurro era pastor de la iglesia Agua Viva tenía también ese sentir evangelístico, ¿no? Y entonces, Mm, era un tiempo en el que las iglesias se unían, era un tiempo en el que tal vez no observaban demasiado el tema doctrinal o si habían una u otra cosa, todos tenían un mismo objetivo y la crisis por la que estaba pasando el Perú y se intentaba, ¿no? Hacer, por ejemplo, la marcha por la paz, ¿no? Esa, ujú, esas, esa marcha por la paz, ese movimiento nacional de oración, Perú para Cristo y todas esas cosas, ¿no? Que se hacían en esos años. Entonces, a través de un tiempo, de un movimiento evangélico, lo que yo a veces me pongo a pensar es esto que a veces se dice, ¿no? La división entre la política y la iglesia, porque recuerdo que cuando el pastor Humberto Lay postuló para el Congreso, y obviamente ganó, ¿no? Hubo un tiempo en que él estuvo como congresista. Muchas congregaciones criticaron esa actitud del pastor Humberto y consideraron incluso de que él estaba entrando en un terreno que no le correspondía y, o sea, y se criticó, ¿no? Se criticó la postulación al Congreso de muchos otros creyentes evangélicos, muchos otros pastores también. Se criticó bastante eso. Entonces, a raíz de eso, yo conozco incluso en la iglesia donde yo congregaba antes, el pastor de la iglesia principal, de donde yo congregaba, también postuló para el Congreso, no ingresó él, y sin embargo, las iglesias igual también, ¿no? Criticaban, o sea, intentaban decir de que la iglesia tiene que meterse en asuntos más que todo de la iglesia, ¿no? Y no tiene que ver con eso. Yo creo que la ética, la moral, sí se enseña y sí se predica, porque eso, o sea, a partir de que prediques la palabra del Señor, eso es lo que vas a mostrar. Eso es lo que muestra la Biblia. Entonces, siempre va a ir acompañado, pero va acompañado en la iglesia. O sea, va acompañado a los creyentes. Se les predica a los creyentes, se les exige y se les motiva a los creyentes de eso, pero cuando se intenta ir hacia la sociedad, es ahí en donde surge el problema. Y es ahí en donde la iglesia, producto de los mismos criterios de cada congregación y todo eso, no se junta, no hay una manera de cómo trabajar con ellos. Por lo claro. menos aquí, por lo menos aquí en el sector donde yo vivo, cuando hacemos algunos eventos e invitamos a otras congregaciones que no son de la denominación, sí asisten. Estamos intentando nuevamente, después de muchos años, volver a tener esa comunicación con ellos. También nos habíamos separado y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucedió? Por qué nos separamos de esa manera? Y, y entonces, a mí me gustaría, ¿no? A veces se ha criticado mucho esta frase, ¿no? Perú para Cristo. ¿Por qué? Porque se dice, no, pero si es que las cosas siempre van a ir de mal en peor. O sea, la situación nunca va a mejorar. Y a mí me gustaría saber, ¿no? Entrar en la mente de estos profetas a los cuales estamos estudiando, cuáles eran sus aspiraciones de ellos. Vemos a un Abacú que le exige a Dios, le reclama a Dios y le dice, no, Señor, pero ¿hasta cuándo va a suceder? ¿Por qué? Cuando él termina y Dios le habla, él queda satisfecho. No solamente se llena de fe, sino se llena de optimismo. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que el objetivo al final era mantener no solamente la fe, sino mantener también el entusiasmo, el optimismo y la esperanza de que iba a haber un cambio. Y si Ujú, nosotros no tenemos esa esperanza de que va a haber un cambio, entonces la motivación se hace nula. Imaginémonos a los profetas que estén pensando y que digan todo se va a destruir, va a ser ruina y vamos a ir de mal en peor. Entonces, ¿cuál sería la actitud de esos profetas? ¿Para qué criticar al pueblo? Para qué criticar a los reyes? ¿Para qué criticar para qué denunciar los pecados? ¿Para qué denunciar eso? Si no tenemos la idea de que Dios, de que nos vamos a arrepentir, Dios nos va a perdonar y vamos a tener un tiempo de paz, que es lo que Dios promete. Entonces, ahora, mientras en la actualidad estamos hablando de salvación, estamos hablando de arrepentimiento, nuestra mente sigue pensando en que las cosas van a empeorar.
Entonces, si tenemos ese objetivo, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo nos alineamos a la problemática de la sociedad? Ajá, Entonces, de claro. repente, por ahí hay un problema en ese tipo, pastor. Bueno, eso es lo que yo considero. Bueno, eh, ahí tenemos que ver que hay variedad también del mensaje profético, ¿no? Porque depende también de las situaciones. Por ejemplo, el caso de Jeremías. Jeremías sí predicó calamidad, predicó destrucción y predicó que un pueblo grande iba a aplastar a Israel y se los iban a llevar lejos y la tierra iba a quedar destruida. Y sucedió. Entonces, hay que ver también el espíritu de la profecía, el tiempo, el momento. ¿Eso quiere decir que también ahora va a suceder eso? No, no necesariamente, o podía ser que lo que está sucediendo también es parte de lo que Dios está estableciendo para nuestra nación, para que nos demos cuenta y conviemos y nos arrepintamos como nación. Eso puede ser. Lo otro también es que no creo tampoco en la participación de que los pastores o los hermanos dedicados a la tarea pastoral o ministerial estén postulando a la política o al Congreso o a una actividad política, porque no están preparados para eso. Hay que preparar gente de nuestros hermanos de la iglesia, los que tienen vocación para eso, para que se formen y hagan una buena labor, ¿ya? Y no se cometan los errores que hasta ahora cometen. La mayoría de hermanos que han ido al Congreso han sido pésimos, hermanos. Todos han sido malos, malos, malos. Excepto la que por ahí más o menos, que no ha sido también muy bueno. El Ferreira es el único. José Ferreira, sí, él ha sido uno de los congresistas, pero que hasta ha sido reconocido y tiene un monumento ahí en el Congreso, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? El busto de él está ahí en el Congreso como parte de los congresistas, ¿no? Él era un cristiano dedicado y consagrado, ¿no? Pero que con vocación política. Pedro Arana también fue en su momento también, ¿no? Que se dedicó a la tarea de Congreso. Él fue integrante de esta famosa constituyente, el Congreso Constituyente del 93, creo que fue, 91, no me acuerdo ahorita, ¿ya? Que dio pues, justamente la Constitución del 93, ¿no? No, él fue antes de eso, él fue la del 78, ¿no? De la constituyente de esa época, ¿ya? Entonces, hay personajes que han hecho su labor, ¿no? No digo que como pastor está descalificado, si hay un pastor que tiene vocación para esto, lo puede hacer y tiene capacidad, que lo haga, pero la mayoría no lo ha demostrado, lastimosamente. No, no lo demuestran, ni los que están ahora, ni los que estuvieron. Y tuvimos otra oportunidad. Por los 90 tuvimos 21 congresistas evangélicos. 21. Y claro, se cerró el En, Congreso y se acabó todo, ¿no? en Pero diferentes épocas. no hubo oportunidad, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas por hacer en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esa perspectiva. Vamos al descanso. Volvemos luego para hablar sobre Ageo. Y ya, esto ha sido como un resumen. Eso lo iba a hacer al final, pero ya que estaba con esta propuesta, este, dije, ¿por qué no presentarlo de una vez? Ya, entonces vamos a ir al tiempo de descanso. No sé si alguien creo que tenía una palabra. Sí, pastor, para terminar, Ya. breve nomás. No, es una verdad lo que está diciendo, ¿no? O sea, me gusta porque usted está tratando de ser lo más objetivo que pueda. Eh, para la política no es una improvisación, ya hay que formar a un profesional desde muy joven, prepararlo, ¿no? Que se especial y haga quedar bien a los evangélicos. Esa es la realidad. Entonces, el pastor, bueno, un pastor que va a saber de política si no se ha preparado en política. Mm, El hecho de que sea pastor no significa que lo sabe todo, ¿no? Ahora, la misma necesidad
como no ha habido jóvenes preparados o personas cristianas preparadas en política, los pastores han visto la necesidad de meterse a la política, que no debería ser, ¿no? Pero como no había personas, no había recursos, no se había preparado a jóvenes para el futuro, para que vayan, asuman la política, entonces lo han asumido los pastores, ¿no? Bueno, algunos lo han asumido bien, otros lo han asumido mal, pero la idea está hecha, ¿no? Es bueno. Y lo otro que quería decir, ahorita el país está afrontando pues una crisis grave en política, en delincuencia, la sociedad se está deteriorando, pero la Biblia claramente dice que el juicio empieza por la casa de Dios. O sea, en pocas palabras lo que quiero decir es de que así como está, si el Perú, el país está mal, está en decadencia, es porque la iglesia está en decadencia. O sea, la gente de afuera es un reflejo de lo que es la iglesia. Si estamos desordenados, Ujú. si estamos en una iglesia con diferentes pensamientos, uno es así, otro es así, otro opina así, uno es antiteología, otros favorece. Entonces, o sea, eso está reflejando lamentablemente nuestra cultura como país. Ujú. Y también yo estoy a favor de que se debe fomentar pues partidos cristianos, ¿no? Pero con una buena formación y que hagan quedar bien pues el evangelio el día que estén metidos en la política, ¿no? Ujú. Sí, te aporte, pastor. Y para terminar, pues, cada uno estamos formados a nuestra iglesia, ¿no? O sea, como dice el refrán, hablando de refranes, nosotros somos lo que nuestra iglesia nos ha formado. O también podemos decir, nosotros somos lo que nuestro pastor nos ha formado, ¿no? O sea, influye Ujú. mucho la doctrina que está enseñando la iglesia en los creyentes, se refleja mucho el pastor. Si yo te veo hablar que eres antiteología, bueno, me voy a dar cuenta qué tipo de pastor tienes, ¿no? Si tu pastor te ha formado así, ahora sé quién es tu pastor, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Ver el problema más objetivamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias también por ya. Esto es lo que hemos tocado para esta etapa. La siguiente, entonces, segundo momento, vamos a hablar de Ageo. Ya básicamente, ¿qué nos tiene Ageo desde esta condición? Todo lo que hemos hablado es como una especie de todo lo que ya habíamos trabajado con los demás profetas, ¿no? Que sí, justamente estaban hablando acerca de estas situaciones, ¿no? Y lo hemos tratado de, digamos, de contextualizar a nuestro tiempo, a nuestra situación, porque esa es la demanda. O sea, no podemos tener a los profetas solamente en su momento, o que ese mensaje fue para ellos o para Israel nada más, sino que hay cosas que están ocurriendo que son muy parecidas y en el fondo es la maldad y la injusticia y todo eso está presente con otras situaciones contextuales, ¿no? Pero en esencia es lo que el hombre está realizando y que realizaba en esa época y también lo está haciendo hoy día. Entonces creo que también por ese motivo es la necesidad de tener profetas de este tipo, predicadores que denuncien el mal, ¿no? No profetas para anunciar cosas ahí a la gente y hacerles soñar o llevarlos por otro rumbo, ¿no? Que es lo más popular hoy día. Esos no son los profetas que la Biblia demuestra, ¿no? Así que hay que mirar a los profetas menores. Volvemos entonces dentro de unos